Hola gente, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, finalmente primer capítulo saliendo al aire, primer episodio. La verdad, súper contento, muy emocionado de poder romper un poco la inercia y finalmente estar acá frente a ustedes, contando un poco esta locura que se me dio por pensar hace unos meses. Básicamente estaba en marzo de este año y por tema de redes sociales me entero que hace 10 años, por primera vez, había visto una Fixie en mi vida. ¿Cómo fue ese momento? Es difícil escribirlo bueno, habiendo pasado tanto tiempo, porque me acuerdo que me voló la cabeza. Era un Lollapalooza, era una marca que se llamaba 1810. Y bueno, cuando llegabas al predio, te permitía utilizar la bicicleta dentro del predio para ir desde ahí, desde la entrada, hasta un poco más cerca, digamos, de de los escenarios. La bicicleta, yo de vuelta, no había visto ni siquiera una foto, ni sabía lo que era el concepto de Fixie. Y no pude parar de pensar en eso. Vi los colores, vi lo minimalista del diseño, lo liviana, lo ágil que te sentías arriba, bueno, no sé. Un montón de cosas difíciles de explicar, pero que cualquiera que haya agarrado una bicicleta me va a entender. No al 100% porque la verdad que andar en fijo, bueno, para mí sigue siendo único. De hecho, pasaron 10 años y yo sigo andando en fijo y no creo que vaya a dejar de hacerlo nunca. Obviamente, sin ser tan fundamentalista, tengo otro tipo de bicicletas también, pero básicamente la bici fija creo que me va a acompañar, ojalá que por muchos años más. Volviendo un poco a esto, digamos, a la historia de este podcast, una vez que me puse en la cabeza darle este formato, o sea, en charlas, entrevistas, yo cada vez que hablo en off con alguno de los chicos o chicas que voy a entrevistar, le digo que esto va a ser como una charla de café y que después cada uno tiene que elegir si tiene un mate, un café, una birra en mano, pero bueno, quiero que haya un poco ese clima. Por suerte a muchos de los que entrevisto los conozco personalmente, a otros no tuve el placer, pero por seguirnos en las redes estoy muy atento a todo lo que publican y con muchos estoy haciendo mis primeras conversaciones, las primeras armas en esto de gestar algo. Así que la verdad que cada capítulo, cada persona que voy entrevistando es un aprendizaje, aparece siempre mucha información y eso hace siempre repensar cómo plantear el podcast. En un primer momento lo que iba a hacer era concentrarme un poco en los mecánicos, porque bueno, yo soy mecánico de bicis, entonces me imaginé que iba a estar un poco más cómodo en ese lugar. Después me di cuenta que, claro, al empezar a hacer la lista de los posibles entrevistados, eh, llegué a tener aproximadamente, sigo teniendo 150 nombres eh, entre un montón de gente, ¿no? Y dije, bueno, voy a tener que empezar a especificar un poco más. Hablo con mecánicos nada más. Y bueno, no todos los mecánicos son riders, no todos los riders son mecánicos. Entonces dije, bueno, voy a hacer una primera, eh, digamos, en este organigrama, digamos, de lo que podría ser el mundo del fijo, vamos a armar un poquito quiénes son los que la componen. Entonces, siempre básicamente el fijo está sostenido por la gente que la usa en la calle. Y ahí puede ser los que trabajan o los que no. Entonces, la base son los riders, eso desde ya, siempre, riders. Y después algunos trabajan con la bici, con lo cual pasan a ser mensajeros, otros la usan para lo que quieran, para ir a trabajar, para recreación, para entrenar en el KDT o también participar de eventos o demás movidas. Así que ahí había una masa de información y de personas y personajes espectacular que entre lo que yo revisé de mi Instagram y los nombres que me iban sugiriendo cada uno de los que entrevistaba, bueno, aparecía más y más gente, era una cosa de locos. Después, obviamente, con la gente que por ahí yo me sentía más cómodo desde una charla que incluso podría elevarse a un poquito más técnica, están los mecánicos. El mecánico del fijo es bastante particular porque obviamente no digo que todos podamos ser mecánicos, pero es una bicicleta muy sencilla y a cualquiera que se dé un poco de maña podría hacerse
el mantenimiento sin ningún tipo de problemas. Digo, puede agarrar la bici y hacer lo básico sin ningún problema. Lo que sí quiero, o lo que fui detectando, que muchos riders, una vez que entraron en el mundo del fijo, se transformaron en mecánicos porque se dieron cuenta que había mucha gente que necesitaba cualquier tipo de servicio y porque después, bueno, tienen como o yo siento, ¿no? Que el mecánico de fijo tiene como una personalidad marcada, es muy interesante y lo van a ir ustedes descubriendo a medida que vayan pasando los capítulos también. Bueno, ¿quién sigue componiendo este organigrama del fijo? Pasemos a los fabricantes. Cuando hablo de fabricantes, hablamos de todo, por suerte, desde el que fabrica un cuadro o una horquilla, pasando por piñón, pedales, rayos o cualquier pieza, digamos, que requiera de cierto ensamble, eh, a después también fabricantes de indumentaria, fabricantes de accesorios, bueno, hay de todo y de vuelta. Van a escuchar mucho la palabra agradecido y gracias en este podcast, pero la verdad que estoy súper agradecido porque todos tuvieron sus palabras de aliento y de manera directa o indirecta van a participar de este podcast. Así que obviamente la tarea de investigación sigue vigente, con lo cual si sé que van a seguir apareciendo marcas de accesorios y de cualquier tipo, ¿no? Para bicis o de ropa, para el ciclista. Y bueno, yo los voy a ir incorporando. Pero bueno, veremos hacia dónde nos lleva. Y bueno, finalmente la última pata importantísima para mí de este podcast es los organizadores de eventos y los generadores de contenido, que a veces pueden ser los mismos, a veces no, pero es una pata importantísima, perdón. ¿Y por qué digo esto? Porque sin ellos no tendríamos Alecats, no teníamos Criteriums, no tendríamos registro audiovisual, no tendríamos en redes un montón de información súper interesante para seguir mejorando y haciendo crecer al movimiento. Así que en ese sentido estoy también súper agradecido porque muchos de los chicos y chicas que fui entrevistando son más de ahora, digamos, de la época de la pandemia para adelante, con lo cual yo muchos de ellos no llegué a conocerlos. Es un dato de color, pero lo cuento. Al momento de estar haciendo este primer capítulo, yo estoy viviendo en Punta del Este, Uruguay. Entonces, hace 4 años ya que dejé de participar en un montón de eventos y bueno, nada, eso hizo que me aleje un poquito del día a día del fijo. Hablando un poco de esto de que vino la palabra clave pandemia, también es importante contarles cómo intento yo darle, más allá de la estructura narrativa al podcast, es contarles un poco cómo lo estoy diagramando. Y salvo que pase algo que me haga cambiar mucho de parecer, luego de este primer capítulo, yo creo que hubo 3 oleadas importantes, de el 2008 al 2014, 2015 hasta la pandemia y pandemia hasta la actualidad. La pandemia, ¿por qué no nombro años? Yo en un momento pensé hacerlo cada 5, ¿no? 2008-2014, 2015-2020 o 2021-2021, actualidad. 4 o 5 años en espacios. Lo que pasa que, bueno, después me di cuenta que la pandemia, bueno, para algunos fue el final y para otros fue el comienzo. Entonces me costó ahí hacer el corte. Pero bueno, de vuelta, no hay que ser tampoco tan exigentes ni estrictos en la cronología, pero también nos vamos a ir dando cuenta la diferencia que hay entre los que comenzaron estos por allá por el 2008, 2009, 2010, los que fueron apareciendo en el 2014, 2015, entre los cuales me incluyo yo, y después los que vinieron después de la pandemia, o durante la pandemia y siguieron después, que son muchos, muchos y muchas. La verdad estoy sorprendido. Yo creo que hasta acá está bastante claro, o quise intentar ser lo más claro posible, de qué van a seguir escuchando los siguientes capítulos. Lo que quiero contarles también es que casi luego de 3 meses completos de estar abocado al podcast, pude entrevistar 30 personas o un poquito más. Para mí es un montón, pero no encontraba el punto final que me permita decir empezar mal el primer capítulo. Al llegar a los 30 y empezar a repasar todo lo que me van contando, la verdad que no paro de sorprenderme. Primero,
de vuelta, por la energía, por el ímpetu, por las ganas que ponen en cada una de las conversaciones, sino por la generosidad en cuanto a, a compartir un montón de información. Eso me hace a mí seguir investigando, indagando y en definitiva va a estar bueno porque vamos a tener todos a la mano un montón de data de cómo comenzó, cómo se mantuvo y cómo resiste aún hoy el movimiento. De ahí un poquito el nombre, ¿no? Le puse eh, la historia que nadie quiere escuchar, eh, nacimiento, auge y resistencia del movimiento contracultural Fixed Gear de Argentina. ¿Por qué le puse contracultural? Yo creo que la bici, como algo cultural, no hace falta explicar lo que significa para la vida del ser humano. Yo siempre dije, sobre todo desde que tuve el taller, que la bici no tiene connotación negativa. No, no. Incluso lo peor que te puede llegar a pasar, que es tener un accidente, se vive diferente que un accidente en auto, que cualquier tipo de accidente. Entiendo al que haya podido tener un accidente en una bici o en un skate, por decirlo, o surfeando, ¿no? Es una adrenalina diferente. Eh, pero bueno, no quiero hablar de lo peor que sería tener un accidente con la bici, quiero hablar de lo mejor. Eh, yo tuve la suerte por ahí de estar en otros países, en otras ciudades, siempre con mi bicicleta fija y no hubo lugar donde me sienta solo. Es una cosa increíble y es un lenguaje universal el estar arriba de una bicicleta. Con lo cual, eso me va a acompañar toda la vida y por eso digo siempre que fue espectacular allá por el 2015 haber descubierto este nicho que fue el fijo. Volviendo un poco al tema y ya he explicado un poco la estructura episódica y también la narrativa que le voy a dar, y así en base a la cronología y demás, eh, ¿qué quiero mostrarles acá? Primero que, así como lo dije hace un rato, la resistencia a la que yo hablo es porque básicamente es contracultural el fijo. Si hablamos, como dije antes, que la cultura, la bicicleta es la cultura, bueno, andar con una bicicleta que básicamente no tiene freno, que no, que tiene un piñón que no te permite dejar de pedalear. Yéndonos un poco más a la parte de idiosincrasia, bueno, a veces, sobre todo en en las primeras etapas, sueles no respetar semáforos. Te puede llevar a ser una persona poco querida, vamos a decirlo así, en la calle. Pero bueno, todo eso es lo que le divertía a la gente del fijo. Disfrutaba un poco ser la oveja negra, el que está siempre fuera de la ley. Em, Después vamos a ir hablando de los que fueron armando sus grupos y cada uno también tenía sus reglas, ¿no? Cuando hablamos al principio de esto, en Argentina, que es el país donde yo vivía y del que puedo hablar, todavía se cuestionaba el uso del casco. Entonces, si vos estás cuestionando el casco, estás cuestionando las luces, estás cuestionando los straps, estás cuestionando un montón de cosas. Entonces, todo eso, bueno, creo que el fijo lo puso en cuestionamiento. Entonces, al día de hoy hay un montón de gente que anda en fijo sin casco, hay un montón de gente que anda en fijo sin frenos, hay un montón de gente que no le pone ni guardabarros, ni nada por el estilo. Después, como todo, habla de ¿cómo decirlo? De cómo es uno como persona y qué quiere contar a través de la bici. Porque también uno es un poco, o sea, la bici es un poco la extensión de uno. Entonces, hay gente que le arregla o arma la bici con lo que tiene a mano, con lo más barato que encuentra. Hay otros que no, que invierten mucha plata. Eh, y en definitiva, bueno, hay gente que le gusta tenerla en el living de su casa, hay gente que duerme en el cuarto con con la bici. Entonces es como que eh, es interesante después ir escuchando a toda la gente que te va a contar cómo es la relación. Y uno, bueno, yo particularmente la tenía, hasta que me vine a Uruguay, la tenía colgada en el living de mi casa y me parecía algo habitual y te das cuenta que no todo el mundo tiene la bici colgada en el living de su casa. Lo que pasa que, bueno, es una bici particularmente muy linda, entonces
nos da la posibilidad a poder colocarla en un lugar visible y que parezca un mueble más o un artículo de decoración casi. Así que bueno, yo creo que para hacer un primer capítulo estoy bien, estoy contento. Necesito subirlo como para romper la inercia esta de de no estar publicando nada. Me quedan muchas entrevistas por hacer de gente que está siempre ahí buscando también el tiempo entre sus estudios, el trabajo o su vida personal. Y hay mucha gente que todavía no pude llamar. Pero bueno, ojalá eh, todo el mundo escuche esto y me escriba y me diga, Tommy, mejorá esto, hacé lo otro, te recomiendo a esta persona, andate a tal lugar. Bueno, todo eso que permita que este podcast sea el más completo y posible. Después, obviamente, hay un montón de material audiovisual que es mucho más interesante que en este verme a mí la cara o por ahí en otros ver la cara del entrevistado o entrevistada y la mía. Pero bueno, no es a donde me quiero meter. Ojalá en una segunda etapa pueda yo viajar a Buenos Aires, conocer a mucha de la gente que entrevisté. Y hay mucha que no la voy a poder conocer porque tampoco viven en Argentina hoy por hoy. Eh, pero bueno, veremos en qué va mutando un poco el podcast. Por lo pronto, de vuelta, quería largar este primer capítulo y empezar a ver qué feedback tengo del otro lado. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Obviamente este primer acercamiento no llega a los 20 minutos, pero créanme que los otros van a ser un poquito más largos y va a tener mucha información. Así que bueno, les agradezco de todo corazón haberse tomado estos casi 20 minutitos en escucharme. Eh, Agradecería mucho que después se suscriban ahí al canal de YouTube, que me sigan ahí en Spotify y en las plataformas donde puedan ver esto. Y les deseo a todos lo mejor, porque todos los que fui entrevistando me lo decían a mí y créanme que esto es recíproco. Muchas gracias, nos vemos en el capítulo número 2.